Estamos aquí con Alan Grant, le vamos a hacer una pequeña entrevista para ustedes, amigos de la Covacha, y Beto Calvo nos va a estar ayudando para la traducción. Muchas gracias, Beto. Primero que nada, ¿cómo empezaste a escribir cómics? How did you get to start writing comics? Through my friend John Wagner, who created Judge Dredd. He suggested that I try to write a science fiction comic story for a British comic, which I did. It was called Earn Big Money While You Sleep, and it was about a guy who invented a brain machine that that allowed him to go to sleep, but to make a lot of money while he was sleeping. And that's how I got my break. That was my first published comic story. Dice que esto fue gracias a su amigo John Wagner, quien fue el creador de Judge Dredd. Le sugirió que intentara escribir una historia de ciencia ficción. Lo hizo, era para una historia titulada Cómo ganar mucho dinero mientras duermes, que es sobre un tipo que inventa una máquina cerebral. Y eso fue lo que Eso fue en la de 2000 AD, ¿verdad? ¿Ese fue su primer trabajo? He wants to know if this appeared on 2000 AD. No, at the time, 2000 AD had what they call a sister comic. It was called Star-Lord, and it appeared in Star-Lord. But Star-Lord only lasted for 22 issues, whereas 2000 AD has lasted for 35 years or something. 12,000. Yeah. Nos dice que no fue para la 2000 AD, sino para una publicación hermana de ella que se llamaba Star-Lord, una revista que no duró demasiado, solamente hay 22 números de ella, a diferencia de 2000 AD que tiene más de 45 años apareciendo semanalmente. Okay. ¿Y estos primeros trabajos qué fue lo que le enseñaron? What did you learn with this first experience in comics? What did you learn by doing this first The first story. Keep the dialogue short, make sure that the story flows, and make it funny. Aprendió tres cosas: mantén los diálogos cortos, asegúrate que la historia fluya y asegúrate de que sea graciosa. Okay. Ha tenido también varios puntos de vista de los cómics, desde el cómic independiente hasta lo más comercial. ¿Cuál es la más importante diferencia entre el independiente y el comercial, o entre hacer una historia de ciencia ficción o una de superhéroes que va a leer millones de personas, ¿no? Yes, you have experience with independent comics and mainstream comics, the more commercial one being Batman. What's the difference between doing an independent comic or a mainstream, or between a sci-fi story against a superhero story? There is no real difference. You've just got to make it interesting for the reader, whatever kind of story that you write. I'm a science fiction fan, so I like to write science fiction stories. I'm a hero fan, so I like to write hero stories. I'm a humour fan, so I like to write humour stories. But in my opinion, there is no real difference between independent comics and the major commercial publishers, except for the amount of money you get paid. Nos dice que en realidad no existe ninguna diferencia. Cuando tú escribes una historia, tienes que asegurarte que sea una buena, sin importar si es para un cómic comercial o no. Y nos dice que en cuanto a por qué escribe ciencia ficción, él es un fan de la ciencia ficción, por eso escribe ciencia ficción. Es un fan de los héroes, por eso le gusta escribir sobre héroes. Y es un fan del humor, por eso le gusta historias de humor. Pero a fin de cuentas, la única diferencia real entre un cómic publicado de manera independiente y uno publicado por una de las grandes casas editoriales es la cantidad de dinero que se hace de él. Just to add to that, my wife Sue and I started our own independent comic about 3 or 4 years ago. Frank Whiteley did the cover for it, and many other British artists and writers worked in it. And it wasn't very successful, but it was very funny. And unfortunately, last year, the Inland Revenue, the tax man, closed us down because they claimed that we hadn't been paying tax. Nos dice que, aunado a esto, hace 3 o 4 años él y su esposa empezaron su propio cómic independiente y Frank Wiley les hizo la portada. Los interiores eran hechos por una variedad de artistas, pero desafortunadamente
sería el equivalente a Hacienda en Inglaterra, cerró, alegando que no habían pagado impuestos. ¿Y cómo se sintió ese descalabro, ese pequeño problema de que lo cerraran? O sea, ¿cómo se sintió él? How did it make you feel to have the project shut down because of taxes? Sick. I hate the tax man. And the thing was, it was a mistake. It was a mistake, but the tax man refused to accept that it was a mistake. And they demanded £10,000, $15,000 from us, and then they fined us another $15,000 for not paying the first $15,000. So they wanted $30,000 from us, and when we refused to pay, they just closed the comic down. Entonces creo que sentir enfermo. Odio a la gente de impuestos porque lo peor de todo es que fue por un error. Y originalmente les querían cobrar 10,000 libras, que son aproximadamente $15,000. Y cuando ellos se rehusaron a pagarlo, entonces los demandaron para pedirles que les pagaran otros $5,000 más. Entonces era demasiado dinero por un error de la oficina de impuestos. Hay algo interesante en los cómics de Alan Grant, y es que yo tengo muchos amigos que son fans de su trabajo, pero ellos empezaron a leerlo cuando tenían 16, 20 años, ahora ellos tienen 40, 35, 40 años. ¿Cómo se siente que todas esas personas hayan empezado a leerlo tan jóvenes y ahora que son ya adultos lo siguen leyendo? He says that he has a lot of friends that started reading when they were 50 years old, and now they have 35, 40 years, and they're still reading other stories. That's something that makes an Alan Grant story special. How does that make you feel? It makes me feel fantastic. Very, very flattered. Very flattered indeed. That people should be still reading my stories after 15 or 20 years of it. That they've not got fed up with it and said, nah, let's find somebody new. It makes me feel very special. Lo hace sentir muy halagado, es una experiencia muy bonita de saber que gente que disfrutaba sus historias con el correr de los tiempos no se ha cansado de ellas y las puede seguir leyendo y disfrutándolas, para decir, busquemos algo nuevo, esto ya no sirve. Es algo que lo hace sentir muy, muy especial, es algo que le agrada mucho. ¿Qué es lo que cree que haya en sus historias para que lo sigan durante todo ese tiempo? What do you think that makes your stories so special and appealing to people for so long a time? I think it's because I usually try to base my stories on real human emotions, and that includes my Batman stories and even characters like Etrigan, the Demon, whereas stories like Lobo, I base them purely on humor and the violence that's in them. Dice que él considera que lo que caracteriza sus historias es que le gusta encontrar elementos que le hagan humanas. Es una historia de Batman o de un personaje tan inhumano como puede ser Etrigan, el demonio. Y la diferencia, por ejemplo, de una historia como Lobo, en donde no es humano, pero se concentra en el humor. Entonces, cree que eso es lo que las caracteriza, es que sus historias sean diferentes a las de otros autores. ¿Es la estructura diferente de las historias dependiendo del personaje? Do you plan the structure for your history depending on what character is playing? Not really, I don't plan anything. I just sit down and wait for the ideas to come and let the ideas write themselves. No planea demasiado, él se sienta, deja que la inspiración le llegue y las ideas empiezan a fluir por sí mismas. ¿Qué es lo más difícil de escribir cómics? What do you think that is the hardest part of writing comics? Well, I've written novels, I've written magazine features, I've written text stories for magazines, I've written movies, and out of all of them, I would say comics is the hardest to write because you have to think with both halves of your brain. You have to think visually at the same time as you think literally. And I guess that my mind is good at it, and that's why I have been a successful comic writer for such a long time. Dice que él ha escrito libros, ha escrito novelas, ha escrito artículos para revistas, ha escrito películas, ha escrito cómics, que
todos ellos lo más difícil es escribir cómics, porque la misma forma te obliga a pensar con los dos hemisferios de tu cerebro. Tienes que pensar en el aspecto visual y en el aspecto literal de lo que estás escribiendo. Y no podría explicarlo, no sé por qué, pero considera que por alguna razón él es bueno pensando con ambos lados del cerebro, y eso es lo que ha ayudado a que sea un escritor de cómics tan exitoso. Muy bien, vamos a hablar de Batman. Para él, ¿quién es Batman? Now he wants to talk about Batman. For you, who is the Batman? Who is the Batman? The Batman is a self-made hero. The Batman is an example to everybody else that they too could become a hero if they applied themselves to it. If they work hard at it, they can turn themselves into something which is almost beyond humanity. Batman doesn't need radioactive spiders to beat him. He doesn't need to come from a giant red planet like Krypton. He doesn't need the army or the military to operate on him and give him toughened bones and all the rest of it. He did it himself, and that's what makes him the greatest of all heroes. Dice que para él Batman es un héroe que se creó a sí mismo. Batman es un ejemplo de que cualquier persona podría llegar a ser un héroe si realmente decidiera hacerlo y se aplicara a ello. Batman no necesitó que lo mordiera una araña radioactiva, no necesitó venir de un planeta rojo, ni tampoco que un gobierno lo inyectara con drogas y químicos para hacerlo grande, fuerte, resistente, con huesos eruptivos. Batman se creó a sí mismo y eso es lo que lo convierte en el héroe más grande de todos. Él también innovó en varios personajes como villanos. El más importante de ellos es Scarface. ¿Qué le llevó a crear Scarface? You were one of the most innovative writers to the villains. So one of the most special is Scarface. That's what we're behind the creation of Scarface. Well, Scarface and the Ventriloquist. Do you listen? Scarface and the Ventriloquist were originally created to be villains in Judge Dredd. But when Denny O'Neil asked John Wagner and I to write Batman, we thought Scarface is too good for Judge Dredd. Let's give him to Batman instead. Originalmente, tanto Scarface como el Ventríloco fueron personajes que no fueron creados para Batman. Iba a ser un villano para el juez Dredd. Pero cuando DC contactó a John Wagner y a Alan para que ellos se encargaran de escribir al personaje, ellos dijeron, ¿sabes qué? Este villano es demasiado bueno para Dredd, llevémoslo a Batman. ¿Cómo se sintió él al verlo en la serie animada? A ver su personaje en la serie animada. How did you like the animated version of Scarface? I liked it. I only wish that I had got to write it. The producers asked me if I would write it, and I said I would be very happy to, but they wanted me to move to Los Angeles, and I couldn't relocate because I have made much family in Scotland, and I couldn't leave them. I couldn't leave my family. Nos dice que él se sintió muy feliz, le gustó mucho la opción con él y solamente le gustó poder escribirlo él. Y de hecho los productores le pidieron si él podía escribirlo. Él dijo que estaría muy feliz de hacerlo, pero lamentablemente para ello le pidieron si podía mudarse a Los Ángeles. Y él no podía hacerlo por la cantidad de familia y cosas que tenía en casa. Entonces esa fue la razón para no mudarse, pero me hubiera encantado poder escribirlo él mismo. ¿Cree que este personaje pudiera ser adaptado en alguna película de acción viva? Do you think that this character could be taken to live action? Yes, I do. Yes, I think he'd be really great in a live-action film. Actually, even though he is so absurd, he is so ridiculous. He has a real personality of his own, and I think that he would translate well to a live-action movie. Sí, él cree que realmente funcionaría muy bien en una película, porque a pesar de ser un personaje absurdo o ridículo, tiene una personalidad propia que lo hace especial y eso es algo que podría ayudar a que se sostuviera en una película de acción. ¿Cuál es el favorito de él? ¿Scarface o el Ventríloco? Which one do you prefer, Ventriloquist or Scarface? Oh, Scarface, definitely. Yeah. La traducción de Scarface. ¿Por su violencia o por qué motivo? ¿Es porque es más agresivo? ¿Porque su personalidad es más fuerte?
Why is that? Because he's more aggressive, has a stronger personality. Exactly. Yeah, because he has such an aggressive personality, but he's only a lump of wood. Bien, vamos a hablar un poco de Norm Brackenhall. ¿Qué tiene el estilo de su dibujo que le guste tanto? About your collaboration with Norm, what's in Norm's styles that makes him so appealing to you? Firstly, he is dynamic, and secondly, he is a master storyteller. And for me, in comics, the storytelling transcends the script and it transcends the artwork. It's better than both of them. If the storytelling works, you've got a successful comic. Para lo más importante es lo dinámico que es su arte, la forma en la que traslada la acción a la narrativa. Y lo más importante es la historia. La historia tal cual trasciende el guión o el arte mismo. La historia es más grande que los dos juntos. Si la historia está bien, el cómic funciona. Es lo que hace un gran cómic y es algo en lo que no trabaja con él. Profesionalmente, ¿cómo es trabajar con él? As a professional, how it's like to work with him? I love it. I wish I could work with him all the time. I wish we were still doing Batman together. Le encanta, es una maravilla poder trabajar con él. Le encantaría hacerlo todo el tiempo y desearía poder seguir haciendo Batman junto a él. ¿Cuáles son sus próximos proyectos de la Do you have any new projects? Yes, I have many new projects. For the Canadian company Renegade, I've written an account of a graphic novel of the 1812 war between Canada and America. But because it was done for Canada, Canada won. They burned down the White House. They beat the United States of America. Nos dice que él, para la editorial canadiense Renegade, escribió una historia acerca de la guerra de 1812 entre Canadá y los Estados Unidos, pero como la hizo para una editorial canadiense, en su historia los canadienses ganan, entonces al final terminan quemando la Casa Blanca. Eso lo hacía especial. ¿Qué te ha parecido el público mexicano? How do you love the Mexican fans? They're among the best in the world. They're some of the nicest people I have ever met. Son los mejores del mundo, son algunas de las personas más agradables que he conocido. ¿Hay algo más que le quiera decir a sus fans en México? Any last message that you wish to send to all our fans in Mexico? I would like to thank them for being so nice to me. Everybody has been really nice to me, and I really appreciate it. Often when you go to conventions in Britain or America, you get a lot of rude fans who insult you, but I've never been insulted by a Mexican, not yet anyway. Nos dice que desea dar las gracias a todo el mundo por haberlo tratado tan bien y haberlo hecho sentir tan a gusto en su estancia aquí. Dice que cuando ha leído convenciones en Inglaterra o en América o en Estados Unidos, hay fans que lo llegan a insultar o a ser muy rudos con él, y que por lo menos hasta ahora no se encontró con un mexicano que lo haya insultado o tratado mal. Dile que todos mis amigos lo aman, adoran su Batman. He wants you to know that each and every one of his friends love your work and your Batman. I'm really flattered. I love to hear him say that. Se siente muy halagado y le encanta poder escuchar cosas así. Bien, pues eso es todo. Thank you so much. You're welcome. Thank you.